chicos? Bueno, el parcial de 2019, en el primer punto dice recuadrar con tinta la letra correspondiente a la opción correcta en cada caso, en cada uno de los enunciados. A. Sea la transformación lineal F en R2, si la función del vector U más el vector B es igual a 16 menos 9. Entonces, y nos dan dos opciones para los vectores U y B. Bien, entonces acá que tenemos que recordar cómo se suman vectores. Vamos a hacer primero el caso 1, a ver cuál es el correcto. Tenemos el vector U, que es 2 menos 6. Y tenemos el vector B, que es 14 menos 3. ¿Bien? Entonces veamos cuánto es U más B. ¿Me ven bien ahí o está muy lejos la pantalla? Entonces sumamos el vector U más el vector B. Todos estamos en dos dimensiones en R2. ¿Bien? ¿Cómo se suma? Sumando componentes homólogas. Siempre el resultado de una suma y una resta de vectores va a dar otro vector. Entonces tenemos 2 más 14 es 16 y menos 6 más menos 3 me va a dar menos 6 menos 3 menos 9. Bien, por lo tanto el vector que da como resultado de la suma va a ser 16 menos 9. Y que justamente es el que está en el enunciado, por lo tanto la opción correcta era la A. Ahí tienen que tachar, bueno, ese en caso presencial eran así los parciales. Si se dan cuenta, en el B le dan lo mismo, a ver. Le dan los mismos valores numéricos de vector, pero con signo contrario. Por ejemplo, veamos qué pasa con el otro. Menos 2, 6. Y tenemos menos 14, 3. Entonces acá la suma de los vectores, una transformación lineal en R2, sería menos 2 más menos 14, menos 16, y 6 más 3, 9. ¿Ven? Da el mismo vector numérico, pero con diferente signo. Por lo tanto, la opción correcta era la A. Luego dice que F por 5 por el vector 1, o sea, multiplicamos un vector por un escalar, me da 10 menos 30 o menos 10, 30. Bueno, veamos, 5 por el vector U, que me da 2, menos 6. La multiplicación de un escalar por un vector es simplemente como en distributiva, y también me va a dar como resultado un vector. 5 por 2, 10, y 5 por menos 6, menos 30. Por lo tanto, la opción correcta es la A también. Bueno, este es un tema sencillo, es parecido a vectores. Recuerden que para saber si es transformación lineal, tiene que cumplir con las condiciones de la sumatoria de vectores y de un vector por escalar, que son dos formas de verificar, pero en este caso solamente tenían que sumar y multiplicar. Otra cosa, recuerden también que les va a dar como resultado cada una de las operaciones con vectores. Si suman y restan vectores, va a dar otro vector. Si multiplican por un escalar, me da otro vector. Si multiplican escalarmente dos vectores, o sea, el producto punto,
les tiene que dar siempre un escalar. Y si multiplican vectorialmente, les va a dar un vector. Bien, por si quieren anotar o tener en cuenta eso. Vamos al punto B. Cuando no entiendan algo, también díganme, ¿sí? Pregúntenme, traten de sacarse las dudas. Vamos a tratar de recordar un poco lo que ya vimos. La parábola y menos 9 igual a menos x menos 3 al cuadrado tiene por lado recto, y bueno, veamos entonces. El lado recto de una parábola, vamos a graficar esta parábola para que más o menos pueda explicar las partes. En esta forma canónica que está representada la parábola, acá me está diciendo que estas son las unidades del vértice en Y, y estas son las unidades que se desplaza del vértice en X, ¿bien? Siempre con el signo cambiado. Eso es lo que puedo sacar yo de una parábola escrita en forma canónica. Entonces se desplazó 3 unidades en X, 1, 2, 3, y se desplazó 9 unidades en Y. 9. Bien. Ahora, como tengo acá un signo negativo adelante del término cuadrático, me está diciendo que es una parábola con pendiente negativa. Por lo tanto, más o menos mi parábola va a ser así. ¿Bien? Ay, perdón. Se desplazó el centro 3 en X y 9 en Y, por lo tanto va a ser más o menos acá mi centro. Entonces la parábola da así. Ahora sí. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las partes de una parábola? Acá tenemos que este está el vértice, está dado por estos dos valores en la ecuación de la parábola. Acá los puntos que cortan al eje X se llaman raíces o cero de la función. ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos un puntito que era el foco y la línea horizontal que une ambas ramas, digamos, de la parábola, ese es el lado recto, ¿sí? Esta recta es el lado recto. Ese lado recto está determinado por la formulita 4P. Ahora, ¿de dónde saco 4P? Bien, cuando tenemos de esta forma escrita canónica la ecuación de la parábola, vamos a ponerla en forma simbólica, y b 4p x menos xb al cuadrado, decimos que este xb y este ib son las coordenadas del vértice, acá vamos a poner vértice, las coordenadas del vértice, y que este número que está delante del término cuadrático es el 4p, ¿sí? Ese sería el lado recto. Entonces, ¿cuánto vale 4p en esta ecuación de la parábola? Así sin hacer ningún despeje ni nada. Esta es la fórmula general canónica, recuerda. ¿Cuánto valdría el 4p? Menos 1, muy bien, menos 1 por todo esto. Entonces digo que mi 4p vale menos 1. Perdón, el lado recto es valor absoluto, siempre tiene que ser positivo. Por lo tanto, mi lado recto va a ser igual a 4p, valor absoluto, va a ser igual a menos 1, valor absoluto, por lo tanto mi lado recto es 1. Entonces ahí tenemos la opción 1 y después tenían la opción 1/4. Bien, entonces la opción correcta es la 1. Sigo. Y tiene por vértice, ya sacamos el vértice nosotros a partir de la forma canónica, fíjense, el vértice era este, ¿y qué coordenadas tiene? 3 en X, recuerden que esto está cambiado de signo porque acá en la fórmula general siempre va menos, 3 en X y 9 en Y. ¿Bien? Ahí. Por ejemplo, dos compañeros decían que el lado recto valía menos 1 y uno dice que vale menos 1/4.
¿Qué pasa? Menos un cuarto vale el valor P, ¿sí? P vale menos un cuarto. Pero ahí el ejercicio pide el lado recto, y el lado recto la fórmula es 4P. Entonces sería menos un cuarto por 4 y te sale menos 1, valor absoluto 1, ¿sí? Ahí háganse una tablita, vayan guiándose de las formulitas, pongan parábola. Forma canónica, puedo sacar vértice. Fórmula del lado recto, 4P valor absoluto. Pueden hacerse una gráfica indicando y todas esas cosas que son importantes en una hojita aparte. ¿Quedó claro entonces? Luego de la forma general de la parábola, la que es, bueno, ax al cuadrado más bx más c. De ahí que podemos sacar los valores de a, b y c, que nos sirven para sacar, por ejemplo, raíces, o a partir de esta fórmula yo también puedo pasar a esta fórmula, ¿sí? Después, otra forma de representar una parábola, ¿cuál es? General, canónica, y tenemos la factorial, que es x menos x1, x menos x2. A representa la pendiente, digamos el valor que estaría acá, y x1 y x2 las dos raíces. Esa es la forma factorial de la parábola. Entonces, la parábola se puede representar de tres formas. Sigamos. ¿Qué más? Bueno, ya está el vértice, que es 3, 9, por lo tanto la opción correcta era la D. Vamos al punto C. El punto C dice que la ecuación x al cuadrado, la verdad que no veo muy bien ahí, pero bueno, creo que es sobre 4 menos y al cuadrado sobre 6 más z al cuadrado sobre 2 igual a 4, representa, a ver si acá lo tengo mejor copiado. Bueno, acá es 6 u 8. Bueno, y me dice ¿qué representa? Un hiperboloide de una hoja o una superficie cónica. A ver, ¿qué nos representa? Tenemos las tres variables, x y z, que está igualada a 4. Para que sea hiperboloide, tendría que estar igualado a 1. Puedo sacar el 4 de ahí, no hay ningún problema. ¿Cómo hacía? 4 por 1, ¿cuánto es? 4. Entonces ya me queda el 1 y el 4 pasa dividiendo. 4 por 4, 16. 6 por 4, 24. Y 2 por 4, 8. Entonces ya tengo de esta forma igualada a 1. ¿Es un hiperboloide o una superficie cónica? Esta ecuación es un hiperboloide de una hoja, porque tiene las tres variables elevadas al cuadrado, está igualada a 1, y ¿cómo sé que es de una hoja o de dos hojas? Por los signos, ¿sí? Si yo tenía un signo negativo, era de una hoja. Si tenía dos signos negativos, era de dos hojas. Un hiperboloide de dos hojas, ¿sí? Entonces, ahí ponemos hiperboloide de una hoja porque tiene un solo signo negativo. ¿Y dónde está el eje de ese hiperboloide? El eje... A ver, ¿alguien está agregando? Ahí está. El eje de ese hiperboloide no me lo pide, pero igual para que lo sepan, siempre va a estar en el término que sea del signo contrario. Es decir, si este es más, este es el signo diferente. Entonces, ese va a estar en el eje Y, ¿sí? El signo diferente, ahí va a estar el eje. Bueno, ¿qué más dice? Intersecta al eje OX en, bueno, vamos a ver intersección
¿Cómo saco de cualquier figura, no importa si es hiperboloide, cónica, cilíndrica, lo que sea, cómo saco la intersección? Si yo saco la intersección con el eje, me pide X, con el eje X, las otras dos variables las tengo que igualar a 0, ¿sí? Entonces, y z va a ser 0. Y simplemente reemplazo esto en mi ecuación. Nada más que eso es intersección para cualquier figura. Entonces, bueno, la intersección con el eje X va a ser X al cuadrado sobre 4 menos 0 al cuadrado sobre 6 más 0 al cuadrado sobre 2 igual a ver, estaba copiando la primera. 16, 24, 8 igual a 1. ¿Bien? 0 dividido cualquier número me va a dar 0 siempre, por lo tanto estos dos términos se hacen 0 y me quedaría x al cuadrado. El 16 va a pasar multiplicando, 1 por 16, 16. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Que x va a ser esta potencia más menos raíz de 16. Por lo tanto, ¿cuál es la intersección con el eje X? Es en X más menos 4. ¿Sí? En esos dos valores de X vamos a tener la intersección con ese eje. ¿Se entiende? Entonces, siempre que le piden intersección con alguno de los ejes, tienen que igualar los otros ejes a 0. Y de ahí despejar y ver qué les da, si le da una recta, le da un punto, le da una circunferencia y todas esas cosas. Bueno, entonces ahí tenemos que la intersección con el eje va a ser en, fíjense que está en forma de punto, entonces va a ser en más menos 4, 0, 0, 0 en y, 0 en x. Perdón, 0 en y, 0 en z. ¿Se entiende intersección? Vamos a el punto D. Muy bien. En el punto D nos dice que en R3 la ecuación x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9 igual a 0 representan dos rectas, dos planos paralelos al eje tal. Bien, estamos hablando de R3, recuerden. Vamos a ver qué representan. ¿Cómo puedo hacer una forma de ver qué representa? Es despejándola ahí para ver qué ecuación tengo. Entonces tenemos x al cuadrado sobre 4 es igual a y al cuadrado sobre 9. El 9 va a pasar multiplicando, entonces me queda 9 cuartos de x al cuadrado. Y el cuadrado de la y va a pasar como más menos raíz. Por lo tanto, me quedó más menos, raíz de 9 cuartos es 3 medios, y raíz de x al cuadrado es x. Me dio estas dos ecuaciones, que son dos rectas o dos planos. Estamos hablando en R3. Muy bien, son dos rectas porque a pesar de que le aclara el ejercicio, que es importante saber esto para otro tipo de ejercicios también, que les hice en R3, acá solamente tengo dos variables, por lo tanto son dos rectas, fíjense, más 3 medios de x y menos 3 medios de x, son dos rectas. Y luego dice que esas rectas o esos planos son paralelos al eje OZ u OX. Si tenemos esta ecuación de la superficie, como estamos en R3, no me salen las palabras, la variable que falta es a la cual va a ser paralela. Como falta la variable Z, va a ser paralelo al eje OZ. ¿Se entiende? La variable que falta, entonces, es a la cual es paralela. A ver, estamos entrando. Vamos a ver entonces ahora el punto 2.
Completar con la respuesta que corresponda. La respuesta deben escribirse con tinta. También vamos a agregar este parcial, unos ejercicios no vamos a hacer y vamos a hacer uno de plano, porque este parcial después me di cuenta que no tenía plano. Si F es una transformación lineal y A es su matriz asociada respecto de la base canónica, entonces F22, ¿cuánto vale? Bueno, tenemos que esta matriz es la matriz asociada respecto de la base canónica, que es lo que nos está dando como dato el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Veamos el conjunto B y el conjunto W. Como están los dos en R2 y R2, vamos a formar los vectores canónicos que conforman estos dos conjuntos, que serían el 1, 0 y el 0, 1. ¿Bien? Lo mismo con W. ¿Sí? Los vectores canónicos siempre están formados por ceros y unos, y vamos cambiando de lugar los ceros y los unos, ¿sí? Si acá estaría R2 y luego R3, acá tendría que hacer en R3. Que se formarían tres vectores canónicos. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a utilizar la formulita. Es la matriz asociada A por AB. Bien, esa formulita para transformación, para el caso de estas matrices con base canónica. Y ahora entonces vamos a ir despejando. Tenemos que la matriz asociada es 1 menos 1 menos 2, 0. Y que la matriz AB va a ser la que forme, digamos, con transformación lineal con este conjunto y esta matriz. A ver dónde lo voy a hacer, si llego. X, Y, porque estamos trabajando en dos dimensiones. ¿Cómo se formaba una transformación lineal? Se representaba con un escalar con los vectores canónicos. Más beta por 0, 1. No sé si se ve. Sí. Bien. Siempre se representaba el producto del escalar con los vectores en este caso, o a veces van a ser matrices, a veces van a ser polinomios, y van sumando y multiplicando. Y depende de qué le está pidiendo el ejercicio, lo que tienen que igualar. A veces tienen que igualar a 0, 0, 0, a veces a X, Y, a veces a AB, y así. Bueno, entonces acá resolvemos a ver, ¿quién está entrando? Esta. Acá resolvemos esto como un sistema de ecuaciones y decimos A por 1, A más B por 0 es 0, eso es igual a X. Después tenemos A por 0, 0, más B por 1, que es B, eso es igual a Y. Y ahí sacamos que el escalar A es igual a la incógnita X, y el escalar B es igual a la incógnita Y. ¿Bien? Entonces, el AB va a ser AB X, Y. A ver. Bueno, multiplicamos ahora entonces este con este.
y vamos a tener cómo se multiplican matrices. El número de filas tenía que ser igual, el número de columnas tenía que ser igual al número de filas de la otra matriz. Esto es un poquito largo, transformación lineal. Más o menos le voy a explicar el procedimiento. Tenemos xy, 1, menos 1, menos 2, 0, y ahí multiplicamos. 1 por x, x, menos 1 por y, menos y. Menos 2 por x, menos 2x, y 0 por y, 0. Entonces me queda una matriz que es x menos y menos 2x. X menos y menos 2x. Y bueno, como último paso ahora tenemos que representar esta función con esos dos valores de la matriz. Vamos a multiplicar entonces ahora por formar, digamos, la transformación lineal con este conjunto. X menos y por 1, 0 más menos 2x por 0, 1. Ese es igual a F2, 2. No se ve nada. Entonces expresamos como transformación lineal nuestra matriz resultante con ahora el conjunto de W. ¿Sí? Porque ya usamos el de B para acá, ahora usamos el de W. Y nos quedaría, bueno, x menos 1 por 1, x menos 1, perdón, x menos y por 1, x menos y por 0 es 0. Y más menos 2x por 0 es 0, y menos 2x por 1 es menos 2x. ¿Bien? Nos quedaría esto, que está acá. Y bueno, ahora podemos sumar esos dos vectores. X menos y más 0 me queda x menos y 0 más menos 2x me queda menos 2x. Y ese sería mi resultado. ¿Sí? Para calcular con una matriz asociada y todo eso. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahí tienen, los dejo un rato por si quieren copiar el procedimiento. Formamos los dos vectores en base a qué dimensión nos da en R2 o en R3, los vectores canónicos, y lo utilizamos al B para representar como transformación lineal con los escalares, y el W lo utilizamos acá, a esos vectores. Utilizamos la formulita, multiplicamos matrices. Vamos a pasar al siguiente. En el punto 2b nos dice la traza de la superficie x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado sobre 4 igual a 0. Sobre el plano x igual a 5 representa una. Bueno, entonces para calcular trazas
vamos a tener dos tipos de trazas. Las trazas con los planos coordenados, XY y Z y ZX. Y también vamos a tener las trazas con un plano que nos da el ejercicio en este caso, como es en este caso, x igual a 5. ¿Qué es lo que hay que hacer? Únicamente reemplazar ese valor en la ecuación inicial. Nos quedaría 5 al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado sobre 4 igual a 0. 25. Igual, esto lo voy a pasar para el otro miembro, y al cuadrado más z al cuadrado sobre 4. ¿Qué más? Voy a aparecer el 1. 25 por 1 es 25. Entonces ya me queda el 1 y el 25 va a pasar dividiendo. 25 y acá tengo 25 por 4, 100. Bien, esa es entonces, con esto vamos a tener que encontrar qué tipo de superficie es. Otra cosa, si estamos en traza es como qué figura forma cuando yo corto a esa superficie, a ese sólido, con un plano. Por ejemplo, tengo este plano así. Y supongamos que tengo... A ver, vamos a graficarlo mejor. No se ve nada más. Tengo estos ejes coordenados así. Y tengo este plano. Supongamos que yo tengo un cilindro que está así mirando para ustedes. Cuando yo lo corte con este plano, ¿qué me va a dar? Una circunferencia, ¿sí? Entonces, esa circunferencia es la traza que formó con el plano XZ. Eso es lo que estamos buscando con trazas. Por lo tanto, cuando yo tengo una ecuación de este tipo, no puede ser, por ejemplo, una superficie cilíndrica circular. ¿Por qué? Porque esa está en 3D y lo que nosotros buscamos con trazas es algo que esté en 2D. ¿Se entiende? Por eso, a veces cuando ustedes tienen la ecuación, depende mucho de qué le está pidiendo, de cuál es la consigna, ¿sí? Para identificar la superficie. En este caso, como yo sé que esto es una traza, ¿a qué corresponde? A una elipse. ¿Por qué una elipse? Porque tengo dos variables elevadas al cuadrado, está igualado a 1, y las dos son positivas. Entonces tengo una elipse, estamos hablando en 2D porque es traza. ¿Y dónde tiene el eje mayor? ¿Cuál es el eje del elipse? En el Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos el A en el denominador más grande. Con F2 no se hace nada. Del ejercicio anterior, decía, a ver. A ver, esperen que vuelva al ejercicio. El 2,2, ahí lo tendrían que reemplazar en la fórmula que nos dio, podría ser. Sí, o sea, en X y en Y. El 2 es X, el 2 es Y, y ahí le daría un solo vector. Ahí estamos. Sí. Bueno, entonces, ¿entienden cuál es la diferencia en las superficies, contraste y todo eso? Por ejemplo, si ustedes ven esta ecuación y le está diciendo la superficie con esta ecuación en R3 no va a ser una elipse, ¿sí? Porque le está diciendo que es en R3 y esta es la ecuación de la superficie. Ahí ya pasaría a ser una cónica, ¿bien? Entonces depende mucho en qué parte de la consigna esté la ecuación que ustedes quieren encontrar. Bueno, ya tenemos entonces representa una elipse cuya ecuación canónica es
canónica es... Y ahí está. A ver, no la tenemos. Ah, sí, está bien. Sería esta la ecuación canónica de la traza. Sí, se refiere a la traza. Sobre el plano representa cuya ecuación canónica sí. Sería esta. Que, bueno, tenían que hacer todo este trabajito y despejar bien para que les dé la ecuación de la elipse. Yo siempre trato de dejarlo de esta forma, aunque no me lo pida el ejercicio, para que yo pueda ver más claramente qué superficie tengo. Bueno, vamos al punto C, dada la transformación lineal. Dada la transformación lineal, R3 y luego en R2, fx y z es igual a 2x menos z, 0. El núcleo de la función es el conjunto y geométricamente representa... Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver núcleo. Vamos a escribir entonces simbólicamente qué representa el núcleo. ¿Sí? Como me está diciendo primero que va desde R3, entonces digo que representa en las ordenadas X y Z pertenecientes a R3. Esta simbología depende mucho de acá que les diga R3, R2. Tal que Fx y Z es igual a, como me está diciendo que va hacia R2, 0, 0, ¿sí? Solamente 2, porque está en R2. Y entonces parte de R3 y va a R2. Bueno, igualamos, entonces me está diciendo que esta función x y z es igual a 0, 0. Entonces tenemos que 2x menos z, 0 es igual a 0, 0. Y ahí se me formó x y z. Y ahí se me formó lo que es un sistema de ecuaciones. Siempre se me va a formar un sistema de ecuaciones. 2x menos z va a ser igual a 0, primera coordenada con primera coordenada, y 0 va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces de acá ya puedo sacar lo que sería el núcleo. El núcleo de la función va a ser el conjunto, decía el ejercicio. A ver. Sí, el conjunto. Por lo tanto, como es el conjunto, no me está pidiendo nada de dimensión ni nada por el estilo. Es solamente esta llave representa el conjunto. Bueno, ahora entonces tenemos que representar este sistema de ecuaciones en alguna de las variables. Por ejemplo, voy a representar en variable x. De acá puedo despejar que z es igual a 2x. Entonces voy a tener como x a la x. Como y, ¿a quién voy a tener? ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto valdría y en este ejercicio? Fíjense. 2x menos z, 0. Vale, y Estamos representando en función de x. Vale y, porque como no tengo nada para representar en función de x, solamente pongo esa variable. ¿Y cuánto vale z? Esta si la puedo representar en función de x va a valer 2x. Z vale 2x. Para eso sirve el sistema de ecuaciones, para despejar y representar todo, lo que sea el núcleo, lo que sea que le estén pidiendo, en una sola variable, y si no es posible, bueno, serán dos, en las mínimas variables posibles. Y bueno, eso sería
el ejercicio tal que X e Y pertenecen a los reales. Bien. O perteneciente a los reales directamente. Bueno, ¿qué más? Ese es otro ejercicio de transformación. Entonces, en este caso ven que para núcleo tienen que tener en cuenta también desde dónde parte, desde 3 dimensiones o en 2 dimensiones, hacia dónde. Y en ese caso, dependiendo de eso, van a poner la simbología acá. Parte de 3 hacia 2. Y bueno, siempre es igual a 0, 0, 0 en el caso de que sean 3, 0, 0, 0. En caso de en 2 dimensiones, 0, 0 en núcleo. Bueno, vamos a ver el otro ejercicio. Es de... y me dice, y geométricamente representa, ¿qué representa geométricamente? Cuando no hay variable, no es la misma variable, pero si en Z no vale a 0. No hay variable, no es la misma variable, pero si es en Z. No vale a 0 y... Ahí te referís, ¿no? Yo ahí, acá, por ejemplo, cuando tengo el inicio de la transformación lineal, pondría también acá 0. O sea, yo cuando lo hice puse 0. Y después estaba consultando y habían puesto i en un práctico. Entonces, bueno, por eso ahí también. Claro, claro, porque, o sea, es la condición de la transformación lineal y en ninguna parte aparece en el sistema de ecuaciones para representar, o sea, siempre va a ser 0, no importa qué valores toma en R2 o en R3. Sí, yo creo que va más 0. Y bueno, y geométricamente, ¿qué representa? ¿Qué ecuación tenemos? Cuando tenemos una ecuación lineal y están 2 variables nada más, representa una recta. Muy bien. La ecuación x al cuadrado, no, este es, sí, d. La ecuación x al cuadrado sobre, no veo otra vez, creo que es un 13, más y al cuadrado sobre 12 es igual a 3z, representa un, y su traza con el plano y z representa, y hay que completar, una y hay que completar. Bueno, ¿qué representaría esta ecuación? Esta superficie. Tenemos, vamos viendo entonces, 2. Tenemos las 3 variables, pero 2 de ellas están al cuadrado y una está a la primera. Cuando una estaba a la primera, ¿qué era? Un paraboloide. ¿Y de quién dependía la cantidad de hojas que tenía? Del signo, ¿no? Entonces, cuando tenemos 2 variables al cuadrado y tenemos una a la primera y son signos positivos, decíamos que era un paraboloide elíptico. Si tengo un signo negativo, perdón, no era hojas, me estaba confundiendo con el hiperboloide. Dependiendo del signo, era si era elíptico o hiperbólico, ¿sí? Como es positivo, es elíptico. ¿Y dónde tiene el eje este paraboloide?
en la variable que está elevada a la primera, ¿sí? En el eje Z. Esas cosas que voy diciendo, si quieren anotarlo, vayan anotándolo, así ustedes ven una ecuación y más o menos ya saben reconocer. Entonces, repito, tenemos dos variables al cuadrado y una de ellas elevada a la primera, ¿sí? Eso me determinaba un paraboloide. ¿Y de qué tipo era el paraboloide? Si los signos eran positivos, era elíptico, y si alguno era negativo, era hiperbólico. ¿Dónde voy a tener el eje? En la variable que esté elevada a la primera. Bien. Bueno. Y su traza sobre el plano IZ representa una, veamos. La traza es parecido a lo que es intersección. Habíamos dicho que cuando yo tengo que sacar traza con un plano coordenado IZ, la otra variable que falta, tengo que igualarla a 0. ¿Ven? Entonces, si me piden traza con XY, por ejemplo, igualo Z a 0. Si me piden traza con YZ, igualo X a 0. Si me piden traza en X igual a 5, simplemente reemplazo la X por el 5 y nada más. Eso es traza, chicos. Siempre va a ser la misma forma para cualquier tipo de superficie. Lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar y después saber cómo despejar para encontrar la ecuación de la figura que le está pidiendo el ejercicio. Entonces, X a 0. 0 al cuadrado sobre 13, supongamos que hiciera 13, y al cuadrado sobre 12 igual a 3z. Tenemos 0 sobre 13, 0, entonces me queda y al cuadrado, el 12 va a pasar multiplicando. No, a ver, no. El z vamos a despejar de acá. El 3 va a pasar dividiendo y me quedaría 12 por 3, 36. ¿Qué tipo de ecuación sería esa de ahí? Muy bien, una parábola. Tengo solamente dos variables y una de ellas está elevada al cuadrado, entonces estoy hablando de traza, o sea, en dos dimensiones. Entonces es una parábola. ¿Y dónde tiene el eje de simetría la parábola? En el eje Z, muy bien. A la que está a la primera potencia, ese es el eje de simetría. Eje de simetría en Z. ¿Sí? No les pide esas cosas, pero igual para que vayamos practicando. Así se va identificando de a poco. Bien. Entonces ya tenemos también traza con un plano coordenado, ya vimos traza con un plano distinto, ya vimos intersección. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos pide? Nada más. Representa una parábola. Mira, rara mi letra. Vamos al punto E. Ay, no, bueno. Ay, quería hacer alguno de recto, bueno, igual. La imagen de la transformación lineal. Copiamos la transformación lineal. 3, 2, X y Z es igual a 2X menos 2Z, coma, X menos Z. Bueno, esta es una X. Ahí estamos. Es el conjunto imagen de la función. Imagen de la función. Bueno, entonces ahora vamos a ir armando la formulita para imagen, así como armamos para el núcleo. ¿Bien? Entonces partimos de R3, entonces tenemos tres coordenadas, vamos a ponerle otro nombre, ABC, pertenecientes a R
R3, tal que existe un valor de x y, como ahora va de 3 va a 2, vamos a poner solamente 2, pertenecientes a R2. Y 3, 2, me equivoqué. Aquí va al revés. Como es imagen, vamos a poner al revés, no es como núcleo. Vamos a ir de 2 a 3. X y Z. Perteneciente a R3. Y bueno, y esa función X y Z en R3 va a ser igual a B. Bien, entonces en núcleo vamos en este sentido, de izquierda a derecha. De R3 a R2 vamos colocando la forma simbólica, y en imagen vamos a ir de acá a acá. De 2, particiones de R2 a 3 dimensiones. Entonces acá me está diciendo a qué tengo que igualar mi función. Formamos entonces el sistema de ecuaciones que 2x menos 2z tiene que ser igual a A, y que x menos z tiene que ser igual a B. Bien. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos sacar factor común. X menos z, me quedaría 2x menos 2z es igual a A. Y de ahí me quedaría que x menos z es igual a A sobre 2. Y acá x menos z es igual a B. Por lo tanto, ¿qué puedo deducir? Despejando de acá, sacando factor común el 2 y el 2 pasándolo dividiendo, ¿qué puedo deducir de este despeje con esta segunda ecuación del sistema de ecuaciones? Que B, x menos z es B, es igual a A sobre 2. Esa, digamos, sería una relación que existe entre A y B. Por lo tanto, vamos a copiar entonces ahora la imagen. La imagen de la función sería A y B, tal que, no, A y B no. Sería A y B representado, obviamente, en una sola variable, como en el caso del núcleo. A va a valer A, y B, ¿cuánto va a valer? A sobre 2. ¿Sí? Perteneciente a R2. ¿Qué más se pone? Y bueno, ya y B. No, eso es todo. ¿Se entiende? Entonces, al revés del núcleo, vamos de R2 a R3. Igualamos a para las letras A y B y armamos el sistema de ecuaciones. A partir de ahí encontramos la relación y expresamos el resultado en una sola variable si es posible. Bien, eso sería imagen. Vamos a ver, hacer otro ejercicio. A ver. Espérenme. Bien, el siguiente ejercicio dice, escribe con tinta
3. Escribe con tinta en el recuadro la letra correspondiente a la respuesta correcta. Si ninguna es, escribir N. La ecuación de una superficie cónica, generada alrededor de OX es, y bueno, y nos dan 4 tipos de ecuaciones. Vamos a copiarlas todas para que podamos analizar. Ahí estamos. ¿Está ingresando alguien? Bien. Y ahora tenemos que ver cuál es paralela al eje OX. ¿Qué tenemos que analizar para ver si es paralela al eje OX? A ver, ¿quién me dice? Es una sola palabrita. Fíjense. Muy bien, los signos tenemos que analizar, ¿sí? ¿Recuerdan cuando yo les dije que, a ver, todas están igual a 0? No, 3 a 0 y 1 a 1. Bien, está bien copiado. ¿Recuerdan cuando yo les dije que el signo contrario era el eje, digamos, era paralelo a ese eje, la superficie? Bueno, veamos entonces en cuál nos va a dar el signo contrario. Por ejemplo, tenemos perdón, no el signo contrario, el diferente. Más, y acá tenemos el menos, en X. Por lo tanto, sí sería paralelo en X. Acá tenemos más. Entonces, no. Acá tenemos menos, y el diferente es el más. Entonces, sería paralelo al eje Y. Acá tenemos menos, y acá tenemos el más. Este sería el diferente, entonces sería paralelo al eje Y también. ¿Cuál me queda entonces que es paralelo al eje X? La A. Muy bien. ¿Ven? Entonces van analizando los signos de las 3 variables y ven cuál es el diferente y ese va a ser el signo que determina a qué eje es paralelo. No hace falta pasarlo a forma canónica y eso. Simplemente van analizando con esa reglita. Luego me dice que la traza sobre el plano XY de la superficie. Bueno, vamos a copiar. La traza sobre el plano XY de la superficie y al cuadrado sobre 5 menos x al cuadrado sobre 9 igual a 5. Creo que este es z. 5x. Ustedes que ven mejor, este es y, este es z y este es x, ¿no? ¿O quién tiene el parcial en el celu o quién va guiándose? Y x y z veo yo. Bueno, cambiamos y hagamos así. Está un poco borrosito por eso. A ver si lo puedo ver mejor. Ahí está. Sí, creo que sí, y XZ. Bueno, representa, entonces yo tengo que calcular la traza de esta superficie. Vamos determinando bien. Esta es la ecuación de una superficie y yo tengo que sacar la traza. ¿Cómo saco la traza? Igualando la variable que falta a 0. Z va a ser igual a 0, entonces me quedaría y al cuadrado sobre 5 menos x al cuadrado sobre 9 igual a 5 por 0.
me quedaría 5 por 0, 0, por lo tanto y al cuadrado sobre 5, este x al cuadrado lo voy a pasar al otro miembro, sumando, y vamos a tratar de despejar para encontrar la ecuación de la figura que representa. ¿Bien? Entonces tenemos, ¿qué más? A ver, el 5 va a pasar multiplicando, por lo tanto me queda y al cuadrado, y al cuadrado igual a x al cuadrado sobre 9, 5 novenos de x al cuadrado, porque el 5 pasa multiplicando. Y por último, y va a ser más o menos la raíz cuadrada de 5 novenos de x al cuadrado. ¿Bien? Lo que me da más o menos raíz de 5 novenos me va a dar raíz de 5 sobre 3 y raíz de x al cuadrado, raíz de x. Entonces, ¿qué me dio como resultado esa traza? Me dieron dos rectas. ¿Por qué no se asusten? Este raíz de 5 es simplemente un número decimal. Me dieron dos rectas. Una es más raíz de 5 sobre 3x, la otra es menos raíz de 5 sobre 3x. Dos rectas. Bien. ¿Qué más? A ver. Los autovalores de la transformación lineal cuya matriz. Muy bien, si fuese positivo era un punto. Muy bien. Es como una elipse, pero un punto. ¿Recuerdan que sí vimos eso? Por ejemplo, esto. Si estamos hablando de R2, porque en R3 representa otra cosa, si estamos hablando de R2, representa un punto. ¿Sí? Igual que si tengo una circunferencia igualada a 0, por ejemplo, esta, en R2 es un punto también. Bien, vamos a ver los autovalores de la transformación lineal cuya matriz asociada es menos 1, 2, 0, menos 4. Son autovalores. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular autovalores? Una forma sencilla, que es la diagonal de la matriz, la tengo que restar por la constante lambda y encontrar ese valor de la constante que va a ser el autovalor. ¿Bien? Entonces, bueno, representamos esta matriz, la diagonal es esta. Menos 1, menos lambda, 0. 2, y acá me queda menos 4, menos lambda. Y ese determinante tiene que ser igual a 0. Los valores de lambda que anulen ese determinante va a ser el resultado de los autovalores. ¿Cómo se resuelve una matriz? Un determinante de 2 por 2. Primero se multiplica en este signo y en este sentido, y luego se le resta la multiplicación en este sentido. Entonces me quedaría menos 1 menos lambda por menos 4 menos lambda menos 2 por 0, 0. Eso va a ser igual a 0. Entonces tenemos estos dos productos. Cuando ya directamente menos 0 no voy a poner nada para que no nos confundamos. Tengo el producto de estos dos factores y digo que cuando este factor valga 0, toda la ecuación va a valer 0, ¿sí? Porque el 0 en un producto hace que todo lo demás valga 0. Cuando este valga 0, toda la ecuación va a valer 0. Entonces de ahí puedo sacar dos ecuaciones
que van a ser menos i menos 1 menos lambda igual a 0 y menos 4 menos lambda igual a 0. Despejo de los dos y acá me quedaría, a ver quién está entrando. Despejo de los dos y acá me quedaría que lambda es igual a, pasa sumando y entonces me queda menos 1. Y acá me quedaría que es igual a menos 4. ¿Bien? Entonces los autovalores serían menos 1 y menos 4. Están esas opciones en la opción D, si se fijan. ¿Sí? Fíjense que les da 1 y 4, 1 y 4, 1 y 4, pero todo ha cambiado de signo. Así que ustedes tienen que resolver bien esto para que les dé con el signo correcto. Le da menos 1 y menos 4 que el ejercicio D. ¿Se entendió entonces cómo sacar autovalores? Creo un determinante igualado a 0, donde en la diagonal le tengo que restar ese autovalor. Bueno, esa letra se llama lambda. Bien, vamos a pasar al D. D. La superficie de ecuación x al cuadrado sobre 8 menos y al cuadrado sobre 8 menos z al cuadrado sobre 2 igual a 2. Tiene su centro en 4, 4, 2. Como traza sobre el plano X y hay que marcar. Bien, tengo 4 afirmaciones, entonces yo tengo que ver cuál es la correcta. Lo que voy a pasar a hacer primero es formar bien mi ecuación, porque para que no quede igualado a 2, y ver qué superficie me dio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos? 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Entonces ya queda el 1 y el 2 va a pasar dividiendo. Entonces acá quedaría, bueno, como pasa dividiendo, queda 8 por 2. Me quedaría 16. Y eso es lo que yo hace rato lo hacía directamente por inercia, sin explicar. 8 por 2, 16. Y 2 por 2, 4. Entonces no dio esa ecuación, ¿sí? El 2 pasa dividiendo a cada uno de los términos y con estos numeritos se multiplica. Esa ecuación, ¿de qué figura es? A ver. No me pide de qué figura es, pero igual, digamos, a ver qué superficies analicemos. Tengo 3 variables elevadas al cuadrado y igualado a 1, ¿no? ¿Qué tenemos? Entonces, tenemos signos positivos y negativos. Como tengo las 3 variables igualadas a 1, voy a decir que es un hiperboloide. ¿Sí? Ahora, depende del signo, me va a decir si es una hoja o 2 hojas. Muy bien, ahí todos. ¿Por quién se determinaba? Por el signo negativo. Tengo 2 signos negativos, entonces es de 2 hojas. Ahora, el signo diferente a todos era el eje en el cual estaba esta superficie. ¿Cuál es el diferente? Tengo menos, menos y este es más. O sea, este es el diferente, el que queda solito. Entonces, sería que está en el eje X. Bien, o sea, paralelo al eje X. ¿Se entiende? ¿Cómo es el análisis entonces? Muy bien, ahí todos lo respondieron bien, así que estamos bien. Ya estudiaron entonces las formulitas. Bueno, no me pedía, pero igual, para aclarar, digamos, nosotros digamos qué es. Bueno, tenemos que sacar las trazas, traza, intersección. Bueno, veamos primero a ver, lo más sencillo es intersección para mí. Vamos a ir descartando. Intersección. Con el eje OI. Entonces, si tengo el eje Y, igualo X y Z a 0. ¿Bien? Me quedaría 0 sobre 8, 0.
menos 0, no, menos i al cuadrado sobre 8, z vale 0, entonces z, 0 sobre 2, 0. Eso es igual a 2. Ay, puse mal otra vez la forma. Ahí está. Eso es igual a 1. Estoy utilizando esta formulita ya. ¿Bien? Entonces igualo x y z a 0, 0 sobre 8 es 0, 0 sobre 2 es 0, y me queda la ecuación menos i al cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Qué más puedo hacer? Despejar la i. Vamos a pasar este menos 16 multiplicando y me va a quedar como menos 16 i al cuadrado. Luego este cuadrado pasa como más menos raíz. Y me queda i más menos raíz de menos 16. ¿Qué me quería decir eso? A ver si vieron los videitos de las clases. Que, muy bien, no hay intersección. ¿Por qué? Porque este número no existe dentro del campo de los números reales. Si ustedes ponen a calcular a raíz de menos 16, les va a dar mal error. ¿Sí? Esto es un número imaginario. Nosotros no trabajamos acá en esto de superficie con números imaginarios. Entonces no existe, por lo tanto no hay intersección con el eje Y. Por lo tanto ven que la opción C es incorrecta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a ir descartando entonces. Ahora veamos lo de traza. B. Bueno, esa era la C, la B. Traza sobre el plano XY. Tenemos el plano XY, por lo tanto Z igual a 0. Entonces me quedaría x al cuadrado sobre 8 menos y al cuadrado sobre 8. 0 sobre 2 es 0, no pongo nada. Igual a, bueno, volví a copiar la primera. 16, 16. Igual a 1, ¿sí? La traza esa, ¿qué es? Fíjense, 2, estamos hablando de traza, entonces en 2 dimensiones. Tenemos 2 variables elevadas al cuadrado y todo igualado a 1, ¿bien? Pero tengo un signo negativo, entonces es un hiperboloide, ¿sí? Cuando sea todo positivo va a ser una elipse, cuando sea uno negativo va a ser un hiperboloide. Perdón, una hipérbola, porque estamos hablando en 2 dimensiones. Entonces es una hipérbola. Sí, hipérbola, hipérbola. Hiperboloide es la superficie en 3 dimensiones. Hipérbola. Muy bien, entonces ahí me decía la traza sobre el plano XY es una hipérbola. Ese sería el correcto. Si se fijan, no deberían haber más. Pero igual para repasar, hagamos el D también, que dice la traza sobre el plano IZ es una circunferencia. Entonces, si tengo traza con IZ, X igual a 0, por lo tanto 0 sobre 16 es 0, me queda menos y al cuadrado sobre 16, menos z al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Esto qué es? Miren bien. ¿Una elipse? No. Para que sea elipse tenía que ser positivo. Muy bien. No tiene traza. ¿Por qué? Porque estamos hablando trazas en 2 dimensiones, siempre las trazas son en 2 dimensiones, y en 2 dimensiones no hay ninguna ecuación donde las 2 variables tengan un signo negativo y esté igualado a 1 y todo lo demás que sigue. ¿Bien? Entonces no tendría traza. Y ahí me decía que la traza era una circunferencia. Esto no es una circunferencia, así que también está mal. Por lo tanto, la correcta sí era la B.
Claro, la anterior. Y vamos terminando, entonces me queda el último punto. Desarrollar, pero ustedes no le van a hacer desarrollar porque es un parcial virtual. Antes nosotros teníamos que hacer la gráfica. Teníamos que hacer todo el análisis en el otro lado de la hoja y presentarlo así. Y a veces hacer la gráfica. Así que nos pedían llevar todos los materiales. Veamos. Desarrollar el siguiente ejercicio en el reverso de la presente hoja. El desarrollo, bueno, puede ser con lápiz. A partir de la siguiente ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x menos 6y más 21 igual a 0. Encontrar la ecuación canónica e identificar la canónica. Bien, ¿cómo voy a encontrar la ecuación canónica? También lo explicamos en todos los videos de clase. Tenía que agrupar x con x, y con y, y completar cuadrado. Así encontraba la ecuación canónica a partir de la ecuación general. ¿De acuerdo? Entonces tenemos x al cuadrado menos 8x. ¿Ven? Agrupo x con x. Dejo un lugar y ahora sigo y con y. Y al cuadrado menos 6y. Y dejo un lugar. Y el término independiente lo voy a pasar para el otro miembro. Igual a menos 21. Bien, ese era el primer paso. X con X y con Y y el término para el otro miembro. Ahora, ¿cuál era el segundo? Completar cuadrados a partir de las X y de las Y que tengo acá. ¿Cómo se completa el cuadrado? Ponía X. Como tengo el menos, va a ser menos elevado al cuadrado. Y como tengo el menos, va a ser menos elevado al cuadrado. ¿Qué número pongo acá y qué número voy a tener que tener en cuenta acá? Recuerden que el término del medio que era negativo siempre va a ser 2 por A por B, por lo tanto va a ser 2 por X. ¿Y qué número le tengo que multiplicar para que sea 8X? 4. 2 por 4 por X va a ser 8X. Entonces acá vamos a poner 4. ¿Bien? Y controlamos. A partir de este binomio vamos a el trinomio. A ver si está bien completado. Bueno, obvio acá falta poner número. X al cuadrado, menos 2 por X por 4. Menos 2 por X por 4 es menos 8X, está bien. Más 4 al cuadrado, que es 16, menos 16. Sumo y resto ese valor, ¿sí? Siempre se suma y se resta para que no afecte a mi ejercicio inicial. Y ahora vamos con el y. Me quedaría 2 por 3, entonces sería y al cuadrado menos 2 por 3 por y es 6y, está bien, entonces acá sería más 9 y menos 9. Recuerden que acá siempre se completa con el cuadrado de este, ¿sí? No con este 4. Por lo tanto, muy bien, ahí un compañero ya lo hizo. Por lo tanto, me quedaría estos dos cuadrados completados. Y los números que no voy a utilizar en mi trinomio, por ejemplo, este menos 16 y este menos 9, lo voy a pasar para el otro miembro. Entonces me quedaría menos 21 más 16 más 9, ¿sí? Lo que estaba restando pasa sumando. De esta forma me quedó x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 16 más 9 es 25 menos 21, 4. Y ahora igualaba a 1, entonces 4 por 1 es 4. Pongo el 1 y el 4 lo voy a pasar dividiendo. Y me queda la siguiente ecuación. Bien. ¿A qué superficie corresponde esta ecuación? Muy bien, ahí ya estamos
¿Qué superficie representa? Ya encontré entonces la ecuación canónica y ahora hay que identificar la canónica. Es una... sí, tienen el 4, acá tienen razón. No hacía falta este paso porque al ser el mismo numerito, me queda 4. Entonces me queda x menos 4 al cuadrado. No, igual lo vamos a representar como lo había puesto para que vean otra cosita. El ejercicio me dice... Encontré la ecuación de la canónica. No es una circunferencia. Porque me dice canónica. ¿Qué es? Si me dice... no. Es un... A ver, esperen que estoy... Analicemos. Dos variables que están elevados al cuadrado y sabemos que estos números que están acá me indican el desplazamiento del centro de esa figura, esa superficie. Tenemos que estar igualado a 1. Y acá tenemos ahí lo que decía por eso un compañero, que en el caso de acá es una circunferencia con radio. ¿Qué radio tendría ahí? 2. 2. Muy bien. ¿Sí? En el caso de que esté representado así, a ver, esperen que tengo que... Quiero ver... También es una circunferencia porque el Sí, A y es una... B. Ah, Sí, pero yo quiero ver si la cónica... Espérenme que busque eso en mi tablita de fórmulas. Si la cónica tiene signos positivos. No, sí va a ser una circunferencia. Sí, está bien. Sí es una circunferencia. A mí estaba buscando, pensé que era un cilindro con con un cilindro recto, digamos, así, pero no daba la ecuación. Todo porque decía canónica y esa sería una superficie cilíndrica, entonces sí es una circunferencia. Sí, sí, sí. Claro, una circunferencia real. Estaba analizando yo la palabra canónica en el ejercicio, porque a veces, por ejemplo, si le dice superficie o le dice cilíndrica o le dice canónica, ahí ya le está dando una pista a qué tipo de figura tenía que ser. Perdón, decía cónica. No canónica. Cónica. Luego tenemos grafica la cónica. Bueno, ya sabemos, con el signo cambiado acá tenemos 4 unidades hacia positivos y tenemos, no se ve nada, ¿no?
Y tenemos 3 unidades en I. Unimos y ese es el centro, que tiene como radio 2, ya pusimos acá. Por lo tanto tenemos 1, 2. Vamos a hacer unos ejes provisorios. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y me da esta circunferencia. ¿Qué más me pide? ¿Se entiende? Entonces, a partir de la ecuación canónica de la circunferencia, yo con estos valores puedo determinar el centro de la circunferencia y el valor que está igualado, o sea, la raíz cuadrada, que sería 2, es el radio de la circunferencia. Y ahora me pide encontrar las ecuaciones de las tangentes a la cónica paralelas al eje OX. Encontrar las ecuaciones de las tangentes a la cónica paralelas al eje OX. A ver. Cónica. Digo con mi duda. Vamos a borrar esto, vamos a dejar la gráfica y vamos a encontrar la ecuación de las tangentes. Ahí está. ¿Se entendió entonces, no? A partir de la fórmula canónica de la circunferencia, grafico la cónica que me dio. Ecuaciones, este era el B. Ecuaciones tangentes a la cónica paralelas al eje OX. Entonces tenemos acá el eje X o X y las ecuaciones de las rectas tangentes. Siempre las rectas tangentes son las que cortan en un punto a mi figura. Por lo tanto sería esta recta tangente, porque es paralela al eje X, y sería esta recta tangente. ¿Se entiende? Tangentes cuando cortan en un punto dos rectas o una figura y una recta. Y paralela, bueno, ya saben lo que es paralela. ¿Se entiende entonces que estas dos son las rectas paralelas? Y de ahí yo tengo que encontrar la ecuación de estas dos rectas paralelas. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Quién me hizo la ecuación? Esta recta que está acá abajo sería X igual a 1 o Y igual a 1. Son rectas horizontales. Y igual a 1. Ya había puesto arriba igual. Y igual a 1. Y esta que está acá, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4, 5. Sería Y igual a 5. Esas dos son las rectas tangentes a el eje OX. ¿Bien? Entonces, tangentes, cuando cortan un solo punto a la figura, y paralelas, ya saben, son todas una abajo de la otra, que no se cortan nunca. Cuando le digan secantes, son dos rectas que se cortan en un punto. Cuando le digan, ¿cuál es la otra? Superpuestas, tienen la misma ecuación, una arriba de la otra. Esos son los tipos de rectas que hay, ¿bien? Entonces sería el último ejercicio, las ecuaciones de la recta tangente paralela al eje OX. ¿Se entendió, chicos? Vamos a copiar la formulita si quieren. Dos al cuadrado, vamos a poner para que se vea bien. Muy bien, y si le piden analizar el centro, entonces el centro está en el punto 4 y 3 positivos, ¿sí? Son estos dos valores de acá, pero cambiados de signo. 4 y 3 positivos. El radio es 2.
Eso sería el ejercicio del final. Hagamos para terminar alguno de plano que me olvidé por completo. Y ya terminamos, ¿sí? ¿Les parece o quiere que dejemos ahí? Uno de plano, a ver. Vamos a buscar parcial. Práctico, tercer parcial. La expresión genérica de la transformación, no, cociente tangente, la parábola. Por ejemplo, vamos a ver un parcial del 2017. Que queda sin tinta, parece. Vamos a hacer con otro color. El parcial del 2017 en el punto 3B. 2017.3b. Dice la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente a la parábola 4i igual a x al cuadrado, paralela a la recta de ecuación y igual a 2x más 1 es, y tenemos que ver cuál es la ecuación de la recta. ¿Bien? Esto ya lo vieron en álgebra, pero en análisis también. La ecuación de la recta tangente a una parábola o a lo que sea, cualquier función que me dé, va a representar su pendiente, la derivada de esa ecuación, ¿sí? Sí lo explicaron en álgebra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener que y es igual a 1/4 de x al cuadrado. Entonces, la derivada de y va a ser mi pendiente de la recta que yo estoy encontrando, estoy buscando. ¿Bien? Entonces vamos a tener, derivamos 1/4 por 2x va a ser igual a 1/2 de x. Ese sería mi pendiente y reemplazado en el punto me daría la pendiente real. También me dice que n es paralela a esta recta. Entonces ahí vamos a ver lo que es recta. En recta, cuando dos rectas son paralelas, recta 1 paralela a recta 2, las pendientes son iguales. ¿Sí? Cuando la recta 1 es perpendicular a la recta 2, las pendientes son inversas y recíprocas, es decir, cambiada de signo y cambiada acá de lugar. ¿Bien? Bueno, pero esto no era de plano, pensé que era de plano. A ver, hagamos otra. Igual va recta también, ¿no? En el parcial. Quería que sea... Plano, plano, plano.
No sé si ustedes tienen algún punto de plano para pasarme, porque no encuentro ninguno en los parciales. Creo que en los anteriores planos iban en el segundo parcial, no en el tercero, por eso es que no está. Voy a buscar en el segundo. Por ejemplo, tenemos en el segundo parcial donde dice el 2. El valor de K para que el plano 2x menos y menos 4z más 6 igual a 0. Y la recta, este es un plano, así que le vamos a poner pi. Y la recta OP igual a 1 menos 2K. Joja, Sí, yo encontré un parcial, ¿querés que lo pase? Del segundo parcial. sí, por favor, pasame. Estoy con un parcial también del segundo, pero pasa igual. Este es un punto del parcial de 2017 del segundo parcial, ¿sí? Porque en el tercero no entraba plano en ningún año. Este año sí, porque debe ser que se atrasaron o algo así. Entonces dice el ejercicio del valor de K para que el plano, el que está arriba, y la recta OP, y ahí tenemos la ecuación, sean paralelos. Y bueno. Entonces veamos, ¿qué condiciones? Ahí está, eso es lo que yo quería explicar. ¿Qué condiciones deben cumplir para que una recta y un plano sean paralelos, sean perpendiculares, para que dos rectas sean perpendiculares y paralelos ya vimos, y para que dos planos sean perpendiculares y paralelos, ¿sí? Bien. Un plano tiene lo que se llama un vector dirección, ¿bien? Y también tiene un vector normal, que es un vector perpendicular al plano, ¿sí? Se representa con la letra N. Bien, entonces si dos planos son paralelos, como en este caso, vamos a ponerle U2, U1 y vamos a ponerle N2 y N1. Si dos planos son paralelos, entonces los vectores de dirección tienen que ser paralelos. O también los vectores normales tienen que ser paralelos, ¿sí? Es indiferente en cuál de los dos van a utilizar. Los de dirección tienen que ser paralelos y los planos tienen que ser, perdón, y los normales tienen que ser paralelos. Ese es el caso para paralelismo en dos planos. Ahora, si es perpendicular, estamos hablando de un plano de esta forma. Este va a ser su vector dirección y este va a ser su vector normal, ¿sí? 3 y 3 vamos a poner. Entonces, para que sean perpendiculares, ¿qué tiene que pasar? Que los vectores de dirección tienen que ser perpendiculares, es decir, que eso se saca con producto escalar, o que los vectores normales también tienen que ser perpendiculares. Sí, hasta ahí vamos bien, es todo lo mismo, es igual que recta, es igual que vectores con dos planos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo mezclo un plano y una recta, como en el caso de este ejercicio? Bien, tengo un plano y acá tengo una recta así. Y me dice, bueno, perdón, una recta no. ¿Y esa recta qué datos tiene? Siempre va a tener dato un punto y el vector dirección. No tiene normal la recta, ¿bien? Entonces, este es su vector dirección. Para que un plano y una recta sean paralelos, los vectores dirección tienen que ser perpendiculares, ¿sí? Entonces, para que un plano sea paralelo a una recta, vamos a tener que hacer al revés. El vector dirección tiene que ser perpendicular al vector dirección de la recta. ¿Bien? ¿Se entiende la relación? Fíjense, mire, este es el vector dirección del plano
y este es el vector dirección de la recta. Entonces tienen que ser perpendiculares. A ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo al revés. Perpendiculares. Ahí está. Ahora, ¿cómo tienen que ser los vectores normales y dirección? El vector normal tiene que ser paralelo al vector dirección de la recta. ¿Sí? Entonces tenemos, para que un plano y una recta sean perpendiculares, el vector dirección del plano tiene que ser perpendicular al de la recta, o la normal del plano tiene que ser paralela al vector dirección de la recta. Esa es la relación, es como que se cruzan. Y bueno, y para paralelos, vamos a tener una recta, por ejemplo, así. Para que una recta sea paralela a un plano, como en este caso, los dos vectores de dirección tienen que ser paralelos. ¿Sí? Hasta ahí seguimos igual. Pero ¿qué pasa? El vector normal del plano tiene que ser perpendicular al vector dirección de la recta. Entonces esa es un poco de la teoría para planos y rectas, para rectas y rectas y para planos con planos. ¿Bien? Ahí tienen explicado con dibujito y eso. Este es el caso de un plano, tiene que ser paralelo a una recta, por lo tanto tendríamos que hacer esto de acá, plano, paralelo, recta. Entonces tenemos que encontrar que los dos vectores de dirección son paralelos o que el vector dirección de la recta y de la normal tienen que ser perpendiculares. Vamos a utilizar esta, ¿por qué? Porque siempre la ecuación general de un plano me determina la normal. ¿Cuál es la normal de este plano? A ver quién me dice cuál es la normal del plano. Ahí está, lo puedo activar. Ya. Entonces, muy bien, el vector normal está determinado por estas coordenadas A, B y C de la ecuación general del plano. Entonces, mi normal va a ser 2 menos 1 menos 4. ¿Bien? Y de esta ecuación, ¿qué puedo sacar? Si es una recta, ¿qué dato puede sacar? El vector dirección. ¿Cuál sería el vector dirección? ¿Este o este de acá? Vamos a borrar todo esto. Es el primero. A ver. Es este de acá. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a decir que para que este plano y esta recta sean paralelos, esos dos vectores, normal y dirección, tienen que ser perpendiculares. Según lo que le expliqué hace rato, la teoría. ¿Bien? ¿Cómo sé yo que dos vectores son perpendiculares? Porque el producto escalar entre los vectores es igual a 0. Entonces tenemos 2 menos 1 menos 4, producto escalar, menos 2, 4K, igual a 0. ¿Bien? Hacemos producto escalar, 2 por menos 2, menos 4. Menos 1 por 4, menos 4. Menos 4 por K, menos 4K. ¿Bien?
Eso igual a 0. Menos 4 y menos 4 me da menos 8, pasa al otro miembro como 8 positivo. Y la K la despejo y el menos 4K pasa dividiendo, por lo tanto, el valor de K va a ser menos 2. ¿Se entiende? Entonces siempre tienen que buscar qué dato le está dando la ecuación, ya sea la ecuación simétrica, la segmentaria, la vectorial, la paramétrica, cualquiera, ¿sí? La general. En el plano, siempre esta ecuación general me va a dar al normal. Y esta ecuación de la recta me determina, bueno, un punto y el vector dirección. Entonces, ¿qué relación existe entre esos dos vectores? Es toda la relación que le expliqué hace rato, ¿sí? Siempre depende de qué datos le da el ejercicio para ver cuál ecuación voy a utilizar. Y bueno, ya saben esto de perpendicularidad de vectores, el producto escalar igual a 0, resuelven, despejan y ese es el valor de K. ¿Bien? A ver si mandó algo. Hagamos uno más. Digo uno más y seguimos. A ver, el punto. Por ejemplo, hay un punto de ángulo. Ustedes tienen que saber la ecuación de ángulo entre vectores, o sea, ángulo entre planos. También tienen que saber la ecuación de distancia. Bueno, vamos a ver hacer esto. Dice la ecuación general del plano que pasa por el punto 2, 2, 1 es perpendicular, o sea, este plano es perpendicular a la recta, que es recta X sobre 3 igual a Y sobre menos 1 igual a Z menos 1 sobre 2. Bien, entonces tenemos que encontrar la ecuación general. ¿Qué podemos sacar de esta recta? En esa forma que me está dando. ¿Qué dato puedo sacar? Un punto de paso y el vector dirección, ¿no? Muy bien, el vector dirección. Entonces ponemos que la recta tiene como vector dirección al vector 3, menos 1, 2. Bien. Y el plano que tenemos como dato, el punto 2, 2, 1. Entonces, para que sean perpendiculares, ¿cómo tiene que ser la normal del plano? A la recta, al vector dirección. Si yo tengo un plano y tiene que ser perpendicular a la recta, entonces el vector dirección de la recta tiene que ser paralelo a la normal. ¿Se entiende? Como tiene que ser paralelo, entonces puedo decir que pueden ser el mismo. Por lo tanto, la ecuación que voy a formar yo del plano va a ser con este vector dirección y este punto. Y me quedaría... P o P era X menos 2 y menos 2 Z menos 1
por el vector normal, que es 3 menos 1, 2, igual a 0. ¿Sí? A partir de esa ecuación, yo podía encontrar la ecuación general, como despejando y todo eso. Tenemos 3x menos 6 menos y más 2, 2 por z, 2z, 2 por menos 1, menos 2, igual a 0. ¿Me van siguiendo? Como la normal y el vector dirección tienen que ser paralelos, entonces directamente pongo el mismo vector dirección, ¿sí? Ese sería el vector normal de mi plano, utilizo la fórmula que es P o P producto escalar N, y voy multiplicando 3 por X, 3X, 3 por menos 2, menos 6, menos 1 por Y, menos 1 por menos 2, 2 positivo, 2 por Z, 2Z, y 2 por menos 1, menos 2. Y ahí me queda la ecuación 3X menos Y más 2Z, menos 6 más 2 sería menos 4 y menos 2 menos 6. Igual a 0. Y esa sería la ecuación de mi plano. Entonces, ven, siempre van a utilizar la relación entre perpendicularidad y entre paralelismo, entre rectas, planos y los dos juntos. Y siempre yo les recomiendo que se hagan este grafiquito para ver cuál es la relación que tienen los vectores. Es más sencillo. Así no lo tienen que estudiar de memoria. Bueno, entonces con eso terminamos el repaso de hoy. Si tienen alguna duda, me preguntan. Si tienen alguna duda de algún ejercicio, también pueden mandarme a mi allí. Y el video vamos a me voy a cortar.